Bienvenidos nuevamente a tu programa ¿Qué pasa en casa? En tu canal Ojos de la Ciudad. Como bien veníamos conversando con Susan, quien es especialista, psicóloga, psicoterapeuta en pareja y familia, estamos hablando de la influencia, la importancia de los padres en el rol que cumplen en la formación y educación de los hijos y cómo es que ellos pueden asumir una serie de tareas en beneficio propio y obviamente en la sociedad. Específicamente en el bloque anterior hacíamos mención de la importancia y la trascendencia en cuanto a lo que es la capacitación, la formación, la información que deben recibir papá y mamá para mejorar las conductas y encontrar un camino más adecuado para que la familia, o en todo caso, lo que pase en casa sea mucho más saludable de lo que continúa más adelante. Claro, en primer lugar, como decías, capacitación, cómo me formo, ¿no? Si en el colegio se da, por ejemplo, siempre se dan las charlas de las psicólogas y los padres, ahí nos podemos informar y consultar y preguntar y hacer un trabajo de padres y compartir entre nosotros nuestras experiencias y hacérselo llegar a la psicóloga de casa, ¿no? También existen libros que podrían ayudar a trabajar a los padres, terapia de pareja, ¿no? Cómo manejar. También otra opción que yo doy es mi fanpage, ¿no? Sembrando Amor, Fe y Esperanza, así se llama, y por ahí me pueden escribir y por ahí también nos podemos asesorar online también, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos informar. Hay diferentes formas. No hay justificación para decir que yo no puedo capacitarme en cuanto a hacer... Claro. El tema es la voluntad, ¿no? La voluntad de querer hacer las cosas ya diferentes, ¿no? Y en realidad no es una pérdida de tiempo, es una inversión, creo yo. ¿Tú qué dices al respecto? Claro, es una inversión de corto, largo, mediano y largo plazo, ¿no? Te va a servir para toda la vida y también para qué tanto vamos a dejar esos valores inculcados a nuestros niños. Recuerdas que el primer ejemplo de mamá o papá, el primer ejemplo de hombre o mujer que ellos buscan fuera de como pareja es el de mamá y papá en casa, ¿no? ¿Qué tanto estamos siendo ejemplo para ellos a futuro formar una familia, ¿no? A propósito de lo que mencionas y que considero que también es valioso en esta oportunidad invitar a la reflexión a las personas que en este momento nos están siguiendo en todas partes del mundo que ven nuestra señal, es cómo es posible la influencia, por ejemplo, entre lo que es padre, o sea, el papá, el sexo masculino en la relación que tenga con su hija, o sea, una mujercita, una dama, en su vida futura. De igual manera, primera pregunta es sobre ello, y la segunda es, ¿cuál es la relación entre la madre con sus hijos varones para que posteriormente ellos encuentren un camino diferente en cuanto a lo que significa formar o tener una nueva familia de parte de ellos a futuro, obviamente? Claro, sí, es muy importante. La primera imagen, comenzando por ahí, que la primera imagen, como te decía, de hombre o mujer que futuros hijos van a tener cuando tengan familia, son los padres. Entonces, si yo tengo un padre presente, a pesar de la distancia, siempre está llamando a su hija para ver cómo está, cómo se encuentra, ya cómo hiciste la tarea, entonces la niña va a ver ese reflejo y también la fortaleza. Los padres demuestran lo fuertes que son, ¿no? Frente a esa situación, si un padre también protege, cuida a su hija, entonces la niña también va a buscar ese referente. El cariño, la forma de mostrar claro, la atención. Exacto, el cuidado, ¿no? El de protegerte, ¿no? Claro, no todo en exceso. Proteger sin asfixiar, que es un... Claro, exacto, no todo en exceso, ¿no? Siempre marcando los límites. Pero si tenemos un padre hombre, pues que es ausente, que no se preocupa por la niña, que más bien por ahí discute más con la mamá, la humilla, la insulta, entonces esa imagen va a buscar la niña, muchas veces va a buscar ese referente. En el caso de los hombres,
la mamá sí tiene que mostrarse, pues las mamás son más pegadas a los niños, ¿no? A los niños hombres. También debe mostrar su fortaleza, también su paciencia, su amor, y su también decir no y corregirlos. Exacto, valioso, exacto. No, saber decirles no hasta este punto y hasta aquí. Y cómo también yo le enseño a ese niño hombre a respetar a las mujeres, ¿no? Porque van a ver que la mamá, si se hace respetar por el hombre, o ve que el papá está respetando a la mujer, entonces ese niño también va a buscar lo mismo, ¿no? Una mujer que se haga respetar y que te la mire, ponga límites, ¿no? A propósito de lo que tú mencionas, se habla ahora último de la violencia, o sea, qué pasa en casa con la violencia, especialmente de parte de los miembros del hogar. Cómo asumir una posición diferente, o en todo caso cambiar algunas formas que probablemente pueden irnos encaminando a una violencia, porque de repente no hay una posición clara de violencia, pero pueden haber algunos indicadores. ¿Cómo podemos estar atentos a eso, tener alerta, como se dice, luz ámbar frente a esa posición para prevenir situaciones de violencia? Exacto, tenemos la violencia física y tenemos la violencia verbal o psicológica, ¿no? La física es cuando ya se pasa el respeto, la integridad del ser humano, ofendo de manera de golpes, ¿no? En golpes, agredo a mi pareja, y eso también sucede que los padres agreden a los niños, y así se va siguiendo, ¿no? Entonces, tenemos la violencia verbal o psicológica, cuando humillo, ofendo a la otra persona, la hago menos que yo a través de insultos, de agresiones, de amenazas, ¿no? Entonces, hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Si vemos que, por ejemplo, existe violencia doméstica, física en casa, hay que buscar un especialista para poder ayudar a la mamá o al papá que está pasando esta violencia, o en el caso del niño, ¿no? Para que nos pueda orientar cómo manejar esta violencia. Y lo mismo sigue con la verbal, tal vez no habrán agresiones físicas, pero sí las verbales, ¿no? Y tú sabes que una palabra hiere más. ¿Cómo poder diferenciar lo que es la agresividad de la violencia? Porque ahí también existe una cierta confusión en poder entender esa situación. ¿Qué pasa en casa? La agresividad y la violencia tienen dos connotaciones diferentes, ¿no? Claro, la agresividad mayormente pues se dan con golpes, ¿no? Agresiones físicas, ¿no? La violencia es una falta más de respeto entre todos, ¿no? De una manera más verbal y todo. Pero sí es importante que si se dan esas características en casa, cuando ya te faltan el respeto, no hay, por ejemplo, un respeto entre padres e hijos, violencia, se insulta, entonces hay que buscar ayuda. Bueno, la antropología y la psicología social nos invitan muy bien a ver la importancia de la agresividad desde que el hombre aparece en la Tierra. Sin embargo, ¿cómo crees tú que podemos canalizar o manejar adecuadamente esa agresividad para que no se convierta en violencia? Porque ese es un punto importante. ¿Qué opinas al respecto? Estrategias, formas, maneras. Claro. A ver, si vemos que tenemos problemas emocionales que venimos arrastrando de nuestra familia, si identificamos algún tipo de, por ejemplo, control de impulsos, ¿no? Me molesto muy rápidamente, me enojo, me enfurezco y digo o hago cosas que afectan a mi pareja o a mi familia. Entonces, si yo aprendo a reconocer, a identificar ese manejo de control de impulsos, empiezo a buscar ayuda o algún tipo de orientación psicológica para poder cicatrizar emociones o historias que venimos arrastrando desde el pasado, ¿no? Porque si bien es cierto, si existe una familia violenta, es porque ya anteriormente vemos a los padres que han tenido también este mismo ejemplo en casa y se viene arrastrando, ¿no? Sí es importante que sepamos identificar, o por ahí la mamá o el papá quieran buscar ayuda, ven un niño violento, ven un niño agresivo, entonces... De repente tú crees que quizás a través, por ejemplo, ¿no? Si papá, mamá o familia se va a ver una película en el cine y de alguna otra manera se pueden haber algunas escenas que conllevan a una actitud violenta, puede servir de repente para posteriormente en casa conversar y dar algunas alternativas frente a esa situación que probablemente no pasa en casa, pero puede prevenirse para poder posteriormente no sufrir las consecuencias violentas.
¿Qué opinas tú al respecto Claro, como claro, de estrategia? hecho que sí, como estrategia de conversar, si vemos que hay un niño golpea mucho a la hermana, los celos, qué sé yo, y los padres obviamente por el tema de que están en público, en un ambiente abierto, y tratan de corregirlo, pero sí es necesario que en casa le des las indicaciones antes de salir. Si sabemos que es un niño muy inquieto o por ahí le gusta irse de mano, entonces darle esas indicaciones antes de salir. Te debes comportar de esta manera, especificándole cada conducta. Si no te comportas así, no salimos. Y cumplir, ¿no? Y cumplir. Si se portó mal en la calle, hacerle nuevamente esta indicación. No sales y de esa manera lo tenemos así como un poco controlado, ¿no? Y al respecto de lo que hablamos de la violencia y que pasa en casa, ¿cómo nosotros podemos entender en lo que en estos últimos tiempos se ha difundido el acoso escolar, muy bien conocido ahora más que nunca como bullying, porque el acoso escolar siempre ha existido, sino de que ahora se ha diferenciado, en todo caso se ha vuelto mucho más público, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que pasa en casa, o que pasa en casa, puede ser trasladado hacia esos espacios escolares? Bien para agredir o para aceptar ese tipo de violencia. ¿Cómo lo puedes explicar sobre este componente que sucede en casa o que pasa en casa? Claro, el tema del bullying, ¿no? Que es muy conocido. En casa, si el niño que agrede a otro niño o el adolescente que agrede a otro adolescente, es porque en casa está repitiendo las conductas. El niño solo es el reflejo de cómo estamos en casa. Entonces, si vemos a un niño agresivo, un niño que le gusta insultar, a un niño que le gusta golpear, ¿qué estamos haciendo? En casa tal vez está dando este tipo de factores y él solo lo repite. Y también, por ejemplo, estamos reforzándolo con el tema de programas violentos que refuerzan esta conducta agresiva para que él lo haga. Ahora, de una u otra manera, el niño tiene que desfogar esos problemas emocionales que tiene dentro de sí. Y a quién coge, al más inocente, al que no se defiende. Entonces, así desfoga de una manera su agresividad, porque viene arrastrando desde casa. Nos ponemos al otro lado, ¿no? De un niño que es más callado, más sumiso, más introvertido. Probablemente este niño también tenga en casa padres que sean agresivos y hayan hecho que disminuya su conducta de poder defenderse o hablar, o no existe ese tipo de comunicación para expresar, me está molestando en casa, me están fastidiando, ¿no? Entonces es importante que se vayan hablando, vayan comunicándose. Creo que Susan, nos estás dando cada vez más un reflejo y una mirada diferente de lo que significa el rol del padre. Vamos a pasar ya a nuestro último bloque. Sin embargo, te invito a la reflexión sobre lo que significa los consejos y algunas pautas que pueden permitir a papá y mamá asumir una tarea diferente. Y más aún, qué pasa en casa en el bloque final. Unas recomendaciones y regresamos en Ojos de la Ciudad en este tu programa, ¿Qué pasa en casa?